voy a empezar. Voy a hablar unos minutos sobre los remanentes estelares, que son las estrellas que quedan después de que una estrella se muere. Entonces voy a hacer dos ejemplos acerca de los remanentes estelares. Tenemos los primeros que son las enanas blancas. ¿Qué me dice de dónde surge la enana blanca? ¿Qué tipos de estrellas se convierten en enanas blancas? Las estrellas pequeñas, como el Sol, o años así. Ajá, las estrellas pequeñas se convierten en enanas blancas, que digamos como que, ¿qué pasa con las capas de afuera de la estrella original? Colapsan y la gravedad se hace muy... Expanden. El centro colapsa, entonces... Las capas de fuera se expanden. Ajá, pero cuando ya no hay más, ahí empiezan a quemar helio, pero cuando ya se acaba el helio y ya no hay más helio y ya no hay más de ahí. Queda solo el núcleo. Ajá, ¿y qué pasa con la parte de afuera? Se expande hacia los lados, profe, como el reloj. Es lo de son las nebulosas. Ajá, las nebulosas. Nebulosas planetarias. Ajá. Lo que se creía que antes eran planetas. Ajá. Sí, ahora, muy bien, eso está muy bien. Ahora, las enanas blancas tienen como características que, por ejemplo, si tiene una masa, la mitad de la masa del Sol, ¿verdad? La estrella que resulta, la enana blanca, tienen un radio como 1.5 veces el radio de la Tierra. Y si tienen una masa de una vez la masa de la Tierra, tienen un radio menor que el radio de la Tierra, o sea, el radio de un planeta. Y por eso, digamos, es como los materiales más densos del universo se encuentran dentro de las estrellas, que es un montón de masa comprimida en un volumen muy pequeño. Por ejemplo, aquí, si tiene 1.3 veces la masa del Sol, el radio es menos de la mitad del radio de la Tierra. Y la enana blanca más grande que puede existir es 1.4 veces la masa del Sol. Ya más grande es otro tipo de estrella porque no puede resistir, digamos, la gravedad. Estas estrellas, conforme pasa el tiempo, van perdiendo la luminosidad hasta que se convierten en lo que se llaman enanas marrón, que son como las enanas blancas, pero frías. Y cuando una estrella se enfría, ¿en qué tipo de luz emite una estrella fría? Roja. Ajá. Entonces empieza a ser como de color rojo o marrón. Y tiene muy poca luminosidad estas estrellas porque tienen muy poca superficie, ¿verdad? Que los radios son muy chiquititos, entonces son estrellas que no son muy luminosas. Luego tenemos que si la masa digamos, la masa de la enana blanca que va a resultar depende de la masa de la estrella original. Por ejemplo, si es menor que una vez la masa del Sol, la masa de la enana blanca va a ser 0.6 veces la masa del Sol. El resto de la masa de la estrella es lo que se conoce como nebulosa planetaria, ¿verdad? Entonces, Profe, entonces lo que le hace falta llegar a una vez la masa del Sol es la parte que ya perdió las capas externas. Ajá, exactamente. Y luego tenemos las estrellas de neutrones. Una característica es que tienen masas similares a las del Sol, como 1.5, 2.7 veces la masa del Sol, pero en un radio de 10 kilómetros. 10 kilómetros es la distancia como de San José a Heredia, digámoslo así. Es una distancia muy pequeña, ¿verdad? Entonces esta es la materia más concentrada del universo y son estrellas que solo se componen de neutrones, puesto que se ha comprimido tanto la materia que los protones y los electrones se unen para formar neutrones. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en física moderna las ecuaciones nucleares que convierten, digamos, protones y electrones en neutrones y viceversa. ¿Lo recuerdan? Sí. Entonces, aquí hay una situación que cuando ellas disminuyen su radio a un radio tan pequeño, ¿verdad? Por conservación de momentum angular, empiezan a rotar mucho más rápido, como cuando la persona que está dando vueltas, la bailarina,
da vueltas con las manos extendidas, ¿verdad? Es como que la estrella tuviera un radio grande y luego encoge las manos para girar más rápido. Esa conservación de momentum angular permite que las estrellas de neutrones roten extremadamente rápido. Y además que tienen grandes campos magnéticos. Entonces algunas veces ellas, la combinación de la rápida rotación y los campos magnéticos producen como ondas de radio que pueden ser captadas en la Tierra, como ondas magnéticas. Entonces se llaman púlsares. Algunas de ellas se llaman magnetares. Yo tenía un dibujo, pero se me borró. Qué raro. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios que yo puse aquí. Entonces, el ejercicio lo voy a resolver yo y ustedes me ayudan. Dice, encuentren las remanentes estelares. Encuentren la densidad de una estrella gigante roja de una vez la masa del Sol y el radio de una unidad astronómica. Entonces, supóngase que el Sol se convierte en una gigante roja y aumenta el tamaño hasta el radio de la Tierra, digamos. Entonces, vamos a comparar la densidad del Sol con la densidad del aire. Vamos a calcular esa densidad. Entonces, voy a dejar de compartir, pero vamos a dejar de compartir un momento aquí. Y voy a poner mi pantalla, mi pizarra. Vamos a suponer que en este caso, bueno, la densidad es la masa entre volumen y la masa de la estrella va a ser una vez la masa del Sol. ¿Cuánto es la masa del Sol? 1,98 por 10 a la 30. Y a ver, vamos a ver cuál es el radio. El radio de la nueva estrella gigante roja es una unidad astronómica. ¿Alguien se acuerda cuánto es una unidad astronómica? 1.49 x 10 a la 11. Ajá. Esta es la distancia de la Tierra al Sol. Ese puede ser el caso de nuestro Sol. Cuando ya se le acaba el hidrógeno, se va a convertir en una gigante roja y se va a expandir a un tamaño que puede ser más o menos de una unidad astronómica más, tal vez. Entonces, el volumen de la estrella sería el volumen de la esfera. Entonces, habría que calcularlo. Vamos a ver, calculamos aquí con la calculadora. Y sería 1.39 por 10 a la 34 metros cúbicos. Siempre cuando calculamos algo, recuerden usar las unidades que son metros, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la densidad como masa entre volumen. La masa es 1,98 por 10 a la 30 y el volumen es 1,39 por 10 a la 34. Y entonces, en este caso, es 1.42 por 10 a la menos 4 kilogramos entre metros cúbicos. La densidad del agua es 1000 kilogramos entre metros cúbicos y la densidad del aire es 1 kilogramo entre metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso, digamos, de las estrellas gigantes rojas? ¿Qué piensan ustedes? Este es a la menos 4 y este es del aire. Que son poco densas. Ajá, que son poco densas. Y al tener un volumen tan grande, al expandirse de esa forma, digamos, pierden
pierden también presión, ¿verdad? Y también se enfrían y por eso se convierten en color rojo. Estas también son remanentes estelares, aunque sea una, digamos, la siguiente etapa es de la muerte de una estrella. La primera etapa es convertirse en una gigante roja y quemar helio, fusionar helio. ¿Alguna pregunta? La pregunta era obtener la densidad de la estrella, bueno, el remanente, y compararla con la del aire. Ajá. Ok. Profe, ¿cómo fue que dijo usted que al ser un volumen grande pierden la presión? Sí, vea que tiene muy poca densidad, como muy pocas partículas por unidad de volumen. Entonces, como tienen poquita densidad, lo que sucede es que disminuye la presión y disminuye la temperatura también. Gracias. Por eso se vuelven de color rojo, se enfrían, pero la parte de afuera, ¿verdad? Porque el núcleo todavía se comprime más y se calienta más, digamos, la parte que se enfría es la de afuera. Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el área superficial de un agujero de masa 10 veces la masa del Sol? Entonces nos preguntan el área superficial. Y un agujero negro se dice que es plano, ¿verdad? Como que no tiene volumen, solo es como un disco nada más. Entonces, no nos van a preguntar en general por el volumen, sino más bien, podría ser un volumen, pero más bien lo que es más común es que nos pregunten por el área. Entonces voy a apuntar aquí que la masa del agujero negro es 10 veces la masa del Sol. A veces la masa del Sol se simboliza con una bolita con un puntito. Voy a enseñar aquí. Lo escribí aquí. Es que yo en el Word no tengo el puntito. Entonces tengo que ponerle masa del Sol. Ahora, que el agujero negro, ¿verdad? Es una región donde y la luz puede escapar. Entonces tiene una región que se llama horizonte de sucesos. Ya nos lo había explicado una compañera. En esta parte aquí hay materia que está moviéndose y como está orbitando alrededor del agujero, pues no cae dentro del agujero. Pero en este punto, de este punto, ¿verdad? Existe una distancia, la que vamos a llamar R, y se llama radio de Schwarzschild. Es un nombre raro, pero radio de Schwarzschild, que es el que a partir de esta distancia, con respecto al centro del agujero, ya ni la luz puede escapar del agujero negro. Entonces recordemos un concepto que se llama la velocidad de escape. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué era la velocidad de escape? La velocidad necesaria para escapar de la órbita de un planeta. La órbita. No, Ajá, la De la atmósfera. gravedad. de la Ajá. gravedad. Entonces la velocidad de escape era 2 veces G por M entre el radio, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que en este punto la velocidad aquí justo sobre el horizonte de sucesos, si algo tiene la velocidad C, puede escapar
del agujero negro, la velocidad de la luz. Pero ya 1 milímetro más cerca, ya ni la luz puede escapar del agujero negro. Entonces, vamos a despejar de aquí esta R. Sería C al cuadrado, elevamos al cuadrado a ambos lados del igual. Y ahora voy a pasar esta R aquí a multiplicar. Y ahora voy a pasar este C al cuadrado aquí a dividir. Y esta es la fórmula que nos ayuda a encontrar el radio de Schwarzschild del agujero negro. Schwarzschild, no sé. Así, 2 veces la constante de gravitación universal por la masa entre la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a calcular, tal vez van a calcular ustedes cuánto vale este radio y me lo van a apuntar en el chat, digamos. Suponiendo que la estrella o la estrella que está, de la que estamos hablando, que forma el agujero negro, tiene una masa de 10 veces la masa del Sol. Lo podemos apuntar en el chat la respuesta. El que lo tiene lo puede apuntar ahí en el chat, el radio del agujero negro. Ahí voy a tomar una foto de esto. Ajá, vamos a ver eso, muy bien. 2.96 por 10 a la 4 metros. Ajá, muy bien. Ahí por alguien, ahí Pamela, revise a ver si no se le pasó algún numerillo, tal vez el 10 o algo así. Muy bien. Gerson, muy bien. Ajá, esos son más o menos unos 29,6 kilómetros. O sea, vea que el agujero negro comprime un montón de materia no necesariamente, bueno, es un punto que es, bueno, que es este punto que se llama la singularidad. Pero este radio de Schwarzschild significa la distancia a la cual ya ni la luz puede escapar del agujero negro. Ahora vamos a calcular el área superficial del agujero negro, ¿verdad? Que es como esta área de aquí. Entonces el área sería pi por r al cuadrado. Ay, perdón. El área sería
pi por r a la 2, que sería muy fácil, pi por 2,96 por 10 a la 4 al cuadrado. Es 2,75 por 10 a la 9 metros cuadrados. Entonces esa Profe. sería, sí, ¿Cuánto es la masa del Sol? Disculpe. 1,98 por 10 a la 30 kilogramos. Ok. Yo a veces le pongo 2 por 10 a la 30 también. ¿Todos entendieron ese ejercicio? Natalia, sí me puse de manita. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Bueno, hay tres tipos de agujeros negros, unos que son microagujeros negros, que hay pequeños agujeros negros como de centímetros, pero nadie sabe cómo se producen, o sea, esas son preguntas que todavía existen, porque existen un montón de preguntas que no han sido resueltas todavía. Luego, existen agujeros negros de origen estelar, que es cuando se mueren las estrellas, que son estos que estamos estudiando. Y existen lo que se llaman los agujeros negros supermasivos, que tienen masas de millones de soles y que se encuentran en el centro de la Vía Láctea. Por ejemplo, el que nos contaba Gerson la semana pasada de M87, de la galaxia M87, que fue el que le sacaron como una fotografía. Entonces, esos tipos de agujeros negros existen en el centro de las galaxias y son de masas de miles de masas solares. Entonces, vamos a hacer la parte B del ejercicio, que es calcular el área superficial de un agujero negro que tiene una masa de 100 millones de soles. Esos son los agujeros negros supermasivos y que son los que están en el centro de las galaxias. Todavía tampoco no se entiende bien cómo es que se forman esas cosas. A ver, ¿cómo calcularía yo la masa de ese agujero negro? 100 millones de soles. ¿Cómo calcularía yo la masa de este agujero, de este agujero negro? 100 por 10 a la 6 multiplicado por la masa del Sol. Ajá, 100 100 millones. por 10 a la 6 por la masa del Sol. Muy bien. Y eso da 1,98 por 10 a la 38 38. kilogramos. Ajá. Entonces ahora a partir de eso vamos a calcular el radio de Schwarzschild del agujero negro. Así. Y vamos a ver. A mí me dio más o menos 2,96 por 10 a la 11 metros. Que esto es cercano, ¿qué distancia? ¿Qué distancia les recuerda algo como 10 a la 11? De la Tierra al Sol. La Tierra del Sol. La distancia de la Tierra al Sol es como 1.5 por 10 a la 11. Entonces, este es como más o menos el doble de esa distancia. Es un agujero negro que ocupa como una región bastante grande. Estos agujeros negros emiten un montón de radiación que puede ser captada desde la Tierra. Es lo que se llaman, como están en el centro de las galaxias, a veces se llaman galaxias activas, que emiten un montón de radiación.
Ahora vamos a calcular el área superficial, que sería pi por el radio al cuadrado. Entonces sería 2.75 por 10 a la 23 metros cuadrados. Ese sería como el valor del radio del el área superficial del agujero negro supermasivo. Y les iba a enseñar aquí como una imagen. Voy a ponerlo. ¿Entendieron ese problema? Sí, profe. Vamos a ver, les iba a poner un dibujo para que explicarles una cosita. Se me había perdido. Vamos a ver aquí. Este, por ejemplo. Ay. Sí, ¿de dónde no era? Vamos a ver aquí. Aquí. Aquí tenemos, digamos, lo que es una estrella de neutrones, ¿verdad? Está completamente hecha de neutrones y tienen un campo magnético muy fuerte. Estos campos magnéticos, bueno, obviamente tienen una pequeña atmósfera donde hay iones y electrones, y entonces el campo magnético hace que los iones y electrones se muevan, y como esto rota muy rápido, entonces empieza a existir como una especie como de movimiento de los átomos, de las cargas, del norte al sur, del norte al sur, y empiezan a emitir lo que se llama radiación de ondas de radio. A veces emiten otros tipos de radiación también, dependiendo, digamos, de cómo se muevan las cargas o de cómo se forman, y se forman este tipo de estrellas de neutrones que emiten ondas de radio en cierta dirección. Y a veces esa dirección apunta hacia la Tierra, y es la que es captada por los radiotelescopios. Estas son los que se llaman los púlsares. Los faros, es como un faro estelar. Entonces es como una radiación que es enviada hacia la Tierra. Bueno, Profe, sí, es como ondas de radio que se sí, puede detectar. Ok. sí, a ver, sí, eso fue como los descubrieron, ese tipo de estrellas de neutrones, con ondas de radio. Pero hay otros que emiten otras radiaciones, otras estrellas de neutrones. Hay unas que no emiten, hay unas que emiten rayos X, y, y hay unas que tienen campos magnéticos especiales. Entonces se llaman magnetares. Pero hay como diferentes tipos de estrellas de neutrones, dependiendo de si emiten ondas de radio, rayos X, o no emiten nada, o son lo que se llaman los magnetares.
que tienen campos magnéticos muy, muy especiales. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Está bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a ir al recreo y regresamos a las 7 para hacer el laboratorio. ¿Está bien? Ahí a descansar y nos vemos ahorita. Está bien, profe.